la situación, ¿no? Un poco. Fechándola porque el 2024 tenemos que sobrevivir y salir y prepararnos para el 2025. Pero bueno, hoy tenemos un tema vinculado justamente al Estado en la columna de La Gente y la Calle. Tenemos un temón en realidad porque es gigante, o por supuesto que no lo vamos a ver como quizás desde todas las aristas que tiene, pero sí vamos a hablar del Estado, ¿sí? A ver qué entendemos por Estado y específicamente de esta relación entre Estado y sociedad. Y un poco también lo vamos a vincular con lo que estaban hablando antes, lo que estabas diciendo, Negra, antes de este tema del examen de idoneidad y qué pasa, digamos, cuando se confunde todo, ¿no? Estado, gobierno, administración pública, empleados estatales, y entonces cae el ojo arriba del empleado estatal con, bueno, sí, hay que hacer un examen de idoneidad. Quizás a gente que tiene 10, 15 años en su función, que acredita sobradamente su capacitación y su capacidad laboral, ¿sí? Y entonces, bueno, salimos un poco a la calle a preguntar esto sobre las percepciones, qué es, digamos, qué es un Estado presente, un Estado ausente, y ver qué entiende la gente, porque a veces, digo, hay como esta confusión de, bueno, el Estado, bueno, esto que estabas diciendo, bueno, el topo que viene a destruir el Estado y el Estado ausente que omite un montón de decisiones. Bueno, también hay una decisión de recortar en determinados espacios, dejar librado al azar otros, donde los más poderosos siempre se salen con la suya, ¿sí? Claro, ganan ganando, cada vez más que, los poderosos ganan más. Sí. Qué locura eso. Bueno, salimos a la calle y estuvimos preguntando. A ver. Hoy, en Cosa de Negras, salimos a preguntar sobre la presencia del Estado en la vida cotidiana. ¿En qué momento de tu vida crees que el Estado estuvo presente? No lo recuerdo. Lamentablemente no recuerdo. Toda tu vida, mi amor. Es difícil de contestar algo así porque en la mayoría de las cosas está metido el Estado, en la educación, en la salud. Estuvo en políticas públicas como la universidad, para empezar, porque me pude formar, en la asistencia a mi familia, en el caso de mis viejos que se pudieron jubilar, a pesar de que ahora cobran la mínima, y después en la asistencia en general, digo, la información, el acceso hasta a un DNI. El Estado yo creo que no estuvo presente, con eso no quiero decir que hay que disolver el Estado, en el otro extremo, pero el Estado está muy mal manejado, evidentemente, en estos 40 años, podemos decir. Durante la democracia, básicamente. Educación pública, fui todo primaria, secundaria, educación pública, tenía la sala para vacunarme, tenía transporte público, que es lo que viviendo en Palomar me permitió estudiar y recibirme de profesional y tener un mejor trabajo. No cumple una función social, no cumple la asociación para las pymes, no cumple la asociación para la gente, no cumple lo que tiene que ser, eso es mi opinión, ojo, ¿no? Claro, hace poco el presidente Javier Milei dijo que para salvar al mundo hay que achicar el Estado. ¿Vos qué opinás sobre eso? Achicar el Estado, gastar menos, ¿no? Gastar menos. Pero tiene que explicar a dónde lleva toda la plata. Claro. No hizo. Gran pregunta. No explicó. Cuando hace ajustes no explican ahí a dónde lo lleva. Sobredimensionar el Estado tampoco es bueno, pero el Estado tiene que tener su presencia en todas estas cosas que son básicas, que nivelan hacia arriba lo que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Y yo creo que el Estado debe considerar que no se acentúen las diferencias entre el que puede más y puede lo menos. Parece completamente errada, vamos a contramano del mundo. No podemos no generar políticas públicas de Estado que incluyan a las mayorías, digo, si no, eso te genera más pobrezas, más crisis, mayores problemáticas. En definitiva, nos sale más caro a todos. Bueno, un analista teníamos. Sí, pero teníamos variopinto. Variopinto, y yo creo que hay mucho por trabajar, que viene justamente de la escuela también, ¿no? De qué es el Estado. De qué es el Estado. Y en realidad, digamos, el Estado un poco, creo que el señor que decía, no sobredimensionemos tampoco el Estado. También hay una realidad en eso. Primero porque el Estado es un componente específicamente político, ¿sí? De la dominación en una sociedad. Es lo que te da la base de la relación entre la sociedad y las instituciones estatales, que son las que te van a brindar los servicios y demás cuestiones. Bueno, cuando decía, creo que nunca estuvo el Estado. Y
un poco lo que hablábamos, Javi, o sea, el Estado está desde que nacés. O sea, Antes. Claro. O sea, cuando el Estado Exacto. está un poco más presente y habíamos logrado que estuviera antes de que vos nazcas. Pero si no, cuando nacés, tenés el DNI. que tramitar el DNI, el que te lo da es el Exactamente. Estado. Y bueno, y a partir de ahí ya empieza una relación que es para siempre. Por lo menos mientras vivas en... Por presencia o ausencia. Exactamente. Entonces, estuvimos viendo un poco, digamos, ya partimos de la base de que desde el Estado, digamos, tenés digamos, el control de los medios de coerción. ¿Sí? Claro. Eso después lo vamos a ver un poco cuando veamos un poco qué está pasando con el presupuesto del Estado. Porque esta mirada de, un poco el señor que decía, no hay nada para las pymes, no cumple ninguna función social. Bueno, está bien, ahora vamos a ver dónde están los recortes y dónde está la liberación total para que empresas y conglomerados hagan a piacere. Por otro lado, pensaba también, que esto, digamos, lo pensaba después de escuchar, ¿no?, a toda esta gente, que cuando no hace mucho, cuando atravesábamos la pandemia, había un reclamo hacia el Estado, había un reclamo de proveeduría y de protección, de bueno, y en muchos casos como de bueno, qué estaba pasando en otros estados, lo veíamos un poco con Brasil, donde no había ningún tipo de protección y la gente moría, caía así, no tenían vacunas y demás. Y bueno, independientemente de si te gusta, no sé, Pfizer o te gusta Sputnik o te gusta AstraZeneca, digo, la discusión era, bueno, traigan vacunas, bueno, eso sucedió, hubo una protección y un cuidado. Absolutamente. Por ahí en algunos casos, digamos, la mirada era, bueno, es un cuidado excesivo, que no podemos vernos. Eso que no... para hacer un estudio sociológico, Exacto. porque tal vez en la pandemia, que fue donde más se notó la intervención del Estado en el cuidado, en la salud, pareciera que la sociedad más les dio la espalda y más críticas y enojos recibió. Tal cual, incluso en esa época, y la traigo porque es una época que es de hace 4 hace años, hace muy reciente. poquito, digo, servicios esenciales, salud y educación. Hoy, después lo vamos a ver, son los servicios que están, digamos, en un nivel paupérrimo, no solo las universidades y los docentes con el fondo de incentivos, sino la salud, lo vimos hace poco con el Hospital Laura Bonaparte y con todos los hospitales y los programas en general. Si quieren podemos ver, digamos, un poco qué está pasando con el presupuesto. Esto es una comparación que hizo el CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina. Es una comparación interanual entre el mismo tramo, los primeros 9 meses del 2023 y estos primeros 9 meses de gobierno. Tenemos una caída del presupuesto del 32%. De casi 100.000 millones de pesos pasamos a 67 mil millones y un poquito más, casi 68, de los cuales 12.000 millones son de servicios de deuda. ¿Qué sería eso, Gaby? Desasname. Para pagar la deuda. Para pagar la deuda pública, la deuda externa, que son, digamos, deudas que ha adquirido. Intereses de deuda. Intereses de deuda. Intereses de exactamente, exactamente. O sea, Entonces, no se invirtió socialmente en nada. No. Ahora igual lo vamos a ir viendo porque hay algunas áreas que han recibido un poquito más de presupuesto. ¿Sí? No te puedo creer. A ver, si podemos ver, por ejemplo, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Me imaginaba que venía por ahí. es uno de los pocos, digamos, casi el único, con algún otro organismo por ahí, que ha recibido, tiene un 19,2%. Esto es otro, ahora lo vamos a ver, pero tiene un 19,2% arriba de presupuesto. ¿Sí? Del 2023. ¿Esto para 2024 o lo que se proyecta para 2025? Ahora, para el 2024. Sobre lo que pasó es. Sobre lo que pasó. Ahí está, es eso, ¿no? Lleva gastado casi 24 millones. No tenemos cuadro de eso. Ok, pero perdón. casi 24.000 millones. ¿Sí? O sea, aumentamos el presupuesto para el ejército. Para el ejército. Para Fuerzas el Armadas. Estado Mayor Conjunto o sea, el resto de las Fuerzas Armadas tiene un negativo, pero el Estado Mayor Conjunto es un espacio que si diríamos más político de las fuerzas, ¿no? Se forma con todas las fuerzas. Fuerza de seguridad en general. Es del defensa, pero es como el órgano político de todas las fuerzas. ¿Y esto qué sería? ¿Aumentaron la gente que integra ese lugar o aumentaron los sueldos? No, eso no podríamos. Desagregado, digamos, no sabemos. El desagregado no lo sabemos. Tenemos como así en general. Es muy difícil encontrar datos incluso de planes anteriores y programas anteriores del gobierno anterior, como, no sé, el fortalecimiento en la salud pública, que uno se puede imaginar que es, pero cuando querés buscar información ya no está por ningún lado.
está retirada de las páginas y de los sitios incluso de salud. Bueno, igual a Petri lo vimos comprando unos portaaviones claro. Exactamente, y eso te iba a decir. Y Irán, también Canadá. mandando gente a Israel. ¿A dónde mandó? A Gaza, Palestina. Una locura. Sí, enviando Gastos digamos, que no podríamos, no tenemos que solventar. Primero tenemos que solucionar otras cosas. las cosas internas. Es como cuando vos, no sé, es como tu casa. Primero Sí, solucionás obvio. adentro y después salís Sí, hacia tal afuera. cual. Pero sí podemos ver, por ejemplo, en el gráfico 2, que ahí vamos a ver, y lo único que me alegra de este cuadro es el aumento en el Incucay, que creo que es algo que es medio es el como verde, el único verde. Sí. el único verde. Eso es todo lo que es salud. Poderosamente llama la atención el 65% de la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿sí? Que es la que Menos 65%, menos menos 65% que en el año 2023. Eso es lo que, digamos, se está evaluando lo que fue la ejecución Sí, presupuestaria. O sea, eso significa, digamos, sobre... Con razón aumentaron tanto las prepagas. Todos los meses aumentan. Exactamente. No una, a veces 2 veces te aumentan Y las no prepagas. solo, digo, las no obras solo sociales. las prepagas, también tenemos que ese organismo es el que se encarga de fiscalizar, regular todo lo que son prepagas y obras sociales. Claro. Y aparte de el disparo en las cuotas de las prepagas, que lo sufren todos los que tenemos prepaga, las obras sociales también se ve en la función de las coberturas, los estudios que ya no te cubren, los medicamentos que cada vez menos. Ahora salió todo lo que está pasando con el PAMI y los medicamentos de... Y los copagos que están por todos lados. Exactamente. Por más que tengas cobertura, hoy en general te hacen pagar un copago por cada copago. uno de los... sí. Exacto. Bueno, eso tiene que ver con esto un poco, con la desregulación ahí en ese espacio. Si podemos ver también, y ahí se ve bien claro, el hospital Laura Bonaparte, que es el 4, el quinto, tiene Sí. menos 18%, bueno, vinculado a esto, a la amenaza de cierre de un hospital súper, o sea, no solo súper necesario, sino que labura de un modo interdisciplinario, que digamos tiene trabajadoras sociales, que trabaja con una población súper vulnerable, con problemas de consumo y demás. Tiene guardia, internación, hospital de día. Digo, estoy diciendo algo que se dijo mucho en estos días, pero bueno, ahí vemos reflejado. Y por eso, digo, ahí es donde la población podría ver, bueno, ¿qué sería el Estado? Bueno, es esto, en realidad es esta relación, es esto, es ¿ejecuto ese presupuesto Claro. o no lo ejecuto? No es solamente poner el ojo en el empleado estatal o en determinado organismo o ministerio, Claro. sino en qué se hace con todo eso. Y acá estamos hablando con respecto a la salud. A la salud. Pero después hay otras áreas también. Hay otras Donde áreas. se... Tenemos... No te diría subejecutó, porque en realidad estábamos con un presupuesto de 2023. O sea, ni Claro. siquiera teníamos el presupuesto. Diríamos que subejecutamos el del 24, que es el del 23. Aún peor. Porque... Claro, porque hubo una devaluación muy Exacto. alta. Igual, esto que contabas del hospital Bonaparte, es un modus operandi que tienen, digo, desfinancian para decir que funciona mal y tener la excusa para poder cerrar, porque con el transporte público están yendo en ese camino también. Sí, y convengamos también que adentro, por ejemplo, hoy por hoy, que se calmó un poco lo de Laura Bonaparte en el sentido del cierre, independientemente de eso, ellos están con una digamos, oficina dentro del hospital que plantea el tema de la reestructuración, y los empleados que tenían de CINEP, artículo 9, que tenían contratos anuales, hoy están haciendo cada 3 meses la renovación de sus contratos, y con este tema del examen de idoneidad también que tienen que dar en breve. Claro. Estamos hablando de psiquiatras, psicólogos que Sí, tienen años de trabajo. Que tienen que resolver una ecuación matemática. Exacto. De tercer año, cuarto. Sí, hay un gráfico que figura como el 6, que ahí vamos a ver todo lo que tiene que ver con seguridad social. ¿Lo podemos poner un poquito más grande, Sí. Nay, porfa? Así lo vemos. Acá es profundamente llamativo. Viene igual de la mano con lo que se votó en la ONU, ¿no? O sea, la reducción, por ejemplo, en lo que sería la CENAF, de un 43%. Cuando, bueno, fuimos el único país que, bochorno, votó en contra, digamos, que era como para eliminar prevenir todas las formas de violencia contra mujeres sí. y niñas. Bueno, ahí se votó eso. También tenemos, y esto me parece importante resaltarlo también, un 63% menos del INAES, ¿sí? Que es el Instituto de Asociativismo de Economía Social, donde están todas las cooperativas, donde tenemos un caudal enorme de
fábricas recuperadas, de cooperativas, medios autogestionados. Esto es Petovelo, ¿no? De capital humano. Esto es capital humano, exacto. Y desarrollo humano y economía solidaria, que viene también de la mano, digamos, también de DINAES, bueno, menos un 61%. Todo lo que es, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿no? Podríamos decir con formas de producción y de economía asociativista, activística, claro, lo sacaron totalmente de cuajo. Yo creo que vinculado con las cooperativas de los programas que no me acuerdo el nombre, potenciar trabajo, eso ahora lo vamos que a ver. Tiene que ver con esa mirada, pero en realidad en el medio de todo eso hay realmente cooperativas de trabajo que no están siendo subvencionadas por el Estado. Y que funcionan hace un montón de años y se van a ver exactamente afectadas por la falta de crédito, de soporte, de formación, porque ese instituto brinda un montón de, digamos, de herramientas para las cooperativas, sí, absolutamente. Después tenemos, si quieren, programas específicos, que eso sí es bastante llamativo. Por ejemplo, esto es realmente tremendo. El primero, por ejemplo, que es el abordaje de curso de vida, que está vinculado más a adultos mayores y a un acompañamiento, tenemos un menos 85%. Ay, tremendo. Fortalecimiento del sistema público de salud, un casi menos 93%. Y, por ejemplo, algo que me pareció tremendo, que es respuesta al VIH, hepatitis virales, tuberculosis y lepra, tiene menos %, pero el que se encarga de la redistribución de la medicación, ¿sí? O sea, tienen todo un abordaje sobre todas estas instituciones, incluso sobre el Instituto Nacional del Cáncer, que son cuestiones básicas, esenciales. Y esto que decíamos antes, que en el plena pandemia le pedíamos, por favor, servicios esenciales, que estén las 24 horas, un montón de profesionales que han adquirido COVID, que han quedado mal, otros han fallecido y demás, y hoy está sucediendo esto con la salud. Y la gente no dice nada, no decimos nada. Exacto. No, sin embargo, en la pequeña muestra que hicimos cuando salimos a preguntar, hay un consenso de que el Estado está presente en la salud, porque en la mayoría de las respuestas, automáticamente lo que más fácil salía era salud y educación, digamos. Sí. Pero bueno, es algo que... No, yo tomo lo que dice Martín, porque cuando nadie recuerda las vacunas. Nadie recuerda que fue vacunado y salvado gracias al Estado. Entonces hay un problema de comunicación, quizás, de algunos gobiernos. Sí, o de esto que estábamos hablando, de no tener en claro qué es el Estado, qué es un gobierno, qué pasa cuando votás, digo. Claro. O sea, porque está bien que la gente quiere un cambio, no está mal que quiera un cambio, pero digo, tenés que leer tus plataformas, no es solamente, no está haciendo algo tan ilógico a lo que dijo. No. Está haciendo lo que dijo, con lo cual si no sé, si soy docente y lo voté y bueno, y ahora tengo un menos 98 del fondo de incentivación docente, claro. y es lo que está sucediendo. Sobre esto, yo estaba pensando en este examen de idoneidad perverso, sí. ¿no? Basado en pruebas PISA y demás que cuestiones. Son malas para los pibes también. Claro, son malas, exacto, ¿no? que son horribles para los pibes. Y que la vez pasada estábamos hablando con una amiga de tipo, cuando llegan las pruebas PISA hay como toda una locura generalizada para que los pibes en las escuelas, ¿no? aprueben las pruebas PISA, sí. Y bueno, después se olvida. Entonces pensaba, ¿no se le podrá tomar un examen de idoneidad a estos funcionarios designados? De repente Petovelo, pienso en Bullrich también, que estamos... Y son mandos intermedios también, ¿no? Ellos claro. son las cabezas, pero... Yo creo que con un psicotécnico estamos igual. Bueno, pero estaba pensando en eso porque cuando pensamos en el Estado... Y digo, como trabajadora del Estado, nosotros somos todos trabajadores del Estado, sabemos qué es lo que está pasando adentro, más allá de que tengamos, no tenemos la misma voz que puede tener una Petovelo, que puede tener una Bullrich y demás personajes que salen en los medios, más grandes y más poderosos. Lo que sí me parece que hay como un montón de mitos y de deslegitimación de la tarea del trabajador del Estado, en función de... esta cosa que tiene que ver con una mirada, como decía el señor, de sobredimensionar el Estado es gigante, cuando en realidad
la mirada está puesta en, no sé, en Suecia, vamos a suponer. Bueno, tiene un estado enorme, Claro, Dinamarca tiene un obviamente. estado enorme. O sea, cuando miramos acá y la mirada es siempre, o la crítica es, bueno, ¿por qué lo político interfiere en la gestión gubernamental? Y porque Son nuestros jefes, digamos. porque es como es, digo, no es de otra manera. Y hoy nos encontramos, creo que la mayoría de los que estamos en el Estado, sosteniendo los espacios de trabajo, incluso con esto, con la desfinanciación, que la desfinanciación, digo, cuando hay esta mirada del ñoqui, un poco el personaje de Gasalla, ¿no? que tanto mal en algún punto nos hizo, Sí. y hay como esa mirada, y bueno, y hoy estamos en realidad, digamos, atrapados en esta falta de presupuesto para poder ejecutar todas las cosas que sabemos hacer y que, quiero decir, hay personal altamente calificado que no tiene por qué rendir un examen de idoneidad después de 10, 15 años. Pero te lo tomo y vamos a hacer un cuestionario, una encuesta a los funcionarios, a ver sus conocimientos básicos, de cómo están de eso. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, clarísimo, Gaby, Gaby, clarísimo, espectacular. pero sigamos indagando en esto y en lo que pasa en la calle con la gente y sobre todo con respecto al Estado y a los gobiernos y bueno, las definiciones de políticas públicas. Nos vemos Mañana el vamos a- viernes, sí, el porque viernes. mañana movilizamos, vamos a Plaza de Mayo Plaza de Mayo. a protestar por tanto